El mundo de hoy está en la voz de Cavada y Aranzáez. Escuchas el Sonar Global por el 105.3 FM. Estamos de regreso en este Sonar Global. Sí, estamos con Alberto Mayol conectado, panelista de esta radio, habitualmente en horario matinal, ¿no? Lo estamos haciendo trasnochar a Alberto en este horario, pensando que él está en Europa. Habitualmente es antes del almuerzo, ahora antes de la cena. Antes del desayuno, podemos decir, ¿o no, Alberto? Ahora sí, ¿no? Sí, ahora son las 2 de la mañana con 12 minutos acá. Bueno, así es que sí, pero en todo caso no es nada raro porque los martes hago un taller en la tarde de Chile y por tanto estoy en el intermedio del taller, así que después sigo. O sea, estamos en el cofre. Alberto, el insomne mayor. Bueno, hay que arreglársela estando lejos, ¿no? Oye, Alberto, bueno, aprovechemos entonces de hablar de lo que está pasando y de la contingencia más inmediata, ¿no? Que nos ayuda también a entender un poco cómo está operando el gobierno, que según palabras del propio Boric ha partido con turbulencia. Esta propuesta de quinto retiro alternativo, ¿qué te parece como respuesta, no como reacción? ¿Capitula el gobierno a sus principios haciendo este planteamiento? ¿Te parece que es una buena jugada? ¿Cómo estás observando a la distancia además el funcionamiento del gobierno? Mira, el problema es el siguiente. Efectivamente, la flexibilidad es un rasgo valioso en política, siempre. Y cuando Marcel vio que había una posibilidad cierta de que se perdiera, entonces pensó rápidamente en una salida, junto con Giorgio Jackson probablemente, y buscaron esta salida. ¿Cuál es el problema? El problema son dos. Uno, que las salidas para salvar los muebles son salidas que tienen siempre un problema, y es que, como en la realidad siempre, los proyectos que uno se imagina son mucho más interesantes que los proyectos que uno realiza. Cuando uno parte salvando los muebles, ¿ya? Yo lo comparo con ir a buscar el empate en un partido de fútbol. Claro, cuando uno parte por salvar los muebles, normalmente termina perdiendo. Termina perdiendo por poco, ojalá, pero termina perdiendo. Entonces, es complicado salir con una tesis como esta. No obstante, sí podía ser que permitiera generar un efecto comunicacional de que no era ni una cosa ni la otra y que efectivamente había una cosa intermedia y se buscaba un acuerdo. ¿Cuál es el problema? El problema es que el ya tradicional, en este mes de gobierno de Gabriel Boric, el tradicional fuego amigo, que a veces no solo es fuego amigo, es literalmente fuego totalmente autopersonal, un fuego hacia sí mismo, fuego suicida. Claro, cuando en este caso es fuego amigo, que es con Daniel Jadwe y otros miembros de la coalición de gobierno señalando que algo que en todo caso era una falla del proyecto, de la idea, que era la implementación. La implementación estaba basada fundamentalmente en decir, ok, no saquemos al mercado esa plata para evitar entonces la inflación, dejemos que esa plata sirva para ciertos fines, y dentro de esos fines se estableció que uno de los apremios más grandes es la deuda, pero el problema es que tú estás poniendo la plata, entonces, ¿a dónde va a llegar la plata? Al sistema de salud, a través del sistema privado de salud, aquel que cobra, ¿ya? O sea, tú que estás promoviendo los derechos, le estás diciendo, pague como prioridad aquella salud que es pagada. Está llegando esa plata a los bancos, a las deudas, a los retail. Entonces el mensaje se empezó a nublar. Yo creo que este tema, el quinto retiro, ha sido el primer hito político real del gobierno. ¿En qué sentido? Es la primera vez que el error o lo que esté pasando, la contingencia que esté pasando, no viene de dentro, sino que es la primera vez que tienen que enfrentar un escenario. Y cómo se lleve esto en estas horas, literalmente, es clave. De momento,
el partido lo estaban tratando de salvar para irse empatado a 1, y ya van perdiendo 2-1. Si lo logran dar vuelta, de momento hay posibilidades de que eso, de que no dar vuelta para ganarlo, pero que logran empatarlo de nuevo, podría ser que entonces se logre regular la situación. Pero perdón, caso, Alberto, sí, en esa figura, sí. ¿Qué significaría volverlo a empatar? ¿Cuál es el empate, digamos? Claro. Básicamente es lograr que no penetren las dos argumentaciones, la argumentación central que está defendida en este momento por Jadwe y por Pamela Giles. La Pamela Giles fue como siempre de una acidez particular y llegó bien, eso dolió porque no sé si les dolió a las personas, pero es evidente que dolió porque está en el corazón del asunto. El argumento de ella es: ni Piñera llegó tan lejos. O sea, ni Piñera llegó a decir que el quinto retiro era para que se fuera el sistema financiero. Entonces, ese tema, si ese tema se expande, ahí no hay 2-1, hay 3-1. Pero si ese tema se logra controlar y efectivamente queda como un retiro prudente para evitar la inflación, en fin, se gana tiempo y se llega al 2-2. Ahora, claro, si la inflación sigue muy alta, y se había dicho que esto era un factor muy importante, el mensaje no va a ser suficientemente claro. En cualquier caso, bueno, y además que el gobierno recibe en estos días la declaración de la mamá de Gabriel Boric, un conjunto de elementos que le producen más ruido, que es una cosa que le ha pasado con mucha fuerza, sin necesidad que ocurriera. Este ruido por lo menos es evitable. Es un proyecto real. Claro, sí. Claro. Oye, Alberto, pero es una encrucijada que de todas maneras, como tú dices, tiene que ver con una contingencia, ¿no? Con un partido que se presenta así y hay que, ver cuál es la estrategia que se utiliza. Ahora, ese partido, de alguna manera, se podía prever, ¿no? Es como que tú sabes que va a asumir este gobierno y que vas a tener, a Pamela Giles empujando un quinto retiro, y obviamente una serie de otras circunstancias. Es como decir, yo sé que voy a jugar, a la altura de La Paz y que ahí hay ciertas condiciones que son difíciles, siguiendo un poco tu ejemplo. Es decir, en ese caso es una respuesta que también tiene que ver con ciertas condiciones que están ahí. Sí, es que yo creo que es uno de los problemas que ha tenido el gobierno. Yo creo que el gobierno entró sin un diseño político. El diseño político significa básicamente una cosa súper sencilla, es cuáles son mis amigos y cuáles son mis enemigos. No cuáles son más o menos mis amigos. Entonces tú llegas y dices, ya, ok, a ver, en la negociación para darle ministerio al Partido Socialista es que entra la coalición, ¿no? Y al entrar en la coalición hay un organismo de coordinación de la coalición que se funciona toda la semana y hay una serie de cosas que tienen que pasar. Pero eso no pasa. Este gobierno está hecho con dos coaliciones. O sea, eso no se ve nunca. O sea, es muy raro. Entonces, y el otro partido miembro de la coalición, está el Frente Amplio y está el Partido Comunista, el otro partido miembro de la coalición es díscolo. Y el candidato presidencial anterior de ese partido es díscolo. Entonces tienes el lío de que a veces te cuesta menos llegar a acuerdos personas que no están dentro de tu coalición que con los que están dentro, o incluso con aquellos que están relativamente lejos en muchos aspectos. Y no tienes claro si tú vas a centrarte en una especie de nuevo centro político a la altura del Partido Socialista, por decirlo así, o te vas a poner más a la altura del Partido Comunista, que es tu aliado directo, que tú dijiste que era tu coalición, o si te vas a poner y vas a tratar de capturar esa izquierda, entre comillas, marginal, pero que tiene su votación importante, o si vas a ir al centro a capturar la DC. Si tú toda la semana estás decidiendo para cada votación, por decirlo así, en la Convención Constitucional y en el Congreso, estás diciendo cuáles son tus aliados y cuáles no, obviamente vas a terminar mareado, porque es como salir a bailar y tienes que mirar para todas partes. Así que es bien complicado el escenario, a menos que logren efectivamente organizarlo. ¿Tiene que sumar ahí, o tú crees que hay también ahí, Alberto, un problema de integrantes del gobierno con agenda propia? Mira, yo creo que sí, hay un poco de eso, pero yo creo que más que la agenda propia,
hay un fenómeno que es un fenómeno mundial en todo caso, pero que aquí se plasma con mucha claridad, que es la desarticulación. Ya. O sea, yo creo que, por ejemplo, evidentemente hay ministros y ministras que tienen una agenda propia, pero no lo hacen con mala intención. No es que están pensando como, no sé, pues como Jorge Burgos, digamos, con Bachelet, que tenía una agenda propia, y de él y de mucha otra gente que no estaba en el gobierno. O sea, era el jefe de la oposición de ministro del Interior. Claro. Pero es una cosa orgánica, es una cosa ordenada, entre comillas, que le da gobernabilidad a esa locura. Pero es incomprensible, o sea, es incomprensible cuando uno ve las cosas que publican los ministros, las cosas publican en redes sociales. Tú dices, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo va a ser posible? Entonces, cuando uno ve eso, dice, bueno, aquí hay un problema que tiene que ver con... O sea, el mismo Gonzalo Vinter salió a decir, oye, cortémosla, esta cosa no puede ser, tenemos un problema con Twitter, tenemos un problema con el alcohol. ¿No? Bueno, pero, y después ocurre de nuevo, a los 2 días, y a 3 días, y a 4 días, de nuevo. Ahora, eso, y el presidente sale a decir una línea política, y no se repite la línea política. O sea, yo no sé si, por ejemplo, si Camila Vallejo tenía la autorización para decir todo lo que dijo respecto a Esquiasiches el día de ayer. No sé, no me parece, pero creo que es raro que tenga el derecho a decir todas esas cosas. Está intervenido el ministerio en la práctica, le tenemos que explicar cuál es el cargo, tiene que hacerse cargo de la parte importante del cargo, que es la parte política. Eso se le dice se cuenta a través de la prensa, que yo sepa, no. Ahora, acá tú dirías que hay un problema ¿de qué tipo? Es decir, un problema de comunicación, es un problema de inexperiencia, es un problema de... ¿Dónde radica el problema? Las diferencias que hay entre los partidos, el hecho de que sean 2 coaliciones. ¿Dónde centrarías tú esa dificultad que observas en todo lo que describes? A ver, yo creo que estas cosas le pasaron también a la derecha, le pasó a la concertacionante, a la nueva mayoría, pero lo que les pasaba tenía menos impacto porque todavía quedaba un resabio de aquellas épocas en que había que organizar la política de una manera un poquito más ordenada, vertebrada. Vertebrada. Había más disciplina también. Ahora estamos en una situación de gelatina, invertebrado. Entonces, claro, y esta generación es una generación que cree que le tocó vivir una época en que la política es pura comunicación y que cree que entonces la comunicación es la política. Y entonces quiere comunicar todo el día. O sea, la Convención Constitucional pensaba que iba a tener más legitimidad porque comunicaba todo. Bueno, pero estos jóvenes llegaron hasta acá así, comunicando todo en Twitter. Claro, pero llegaron hasta acá fundamentalmente porque los otros no fueron capaces de hacer política adecuadamente, es decir, rompieron la base de la política justamente en muchos aspectos porque creyeron que a través de la comunicación y sus herramientas iban a poder tapar cuando se cambiaban de lado del mesón y pensaban hacerlo impunemente gracias a la comunicación. Entonces, estos jóvenes, claro, llegaron muy lejos gracias a la comunicación, pero es básicamente porque la gente lo único que quiere es que salgan estos carcamales, ¿no? O sea, que se vayan. Esa es la verdad. A mí me da risa que la derecha, a mi juicio, la derecha esta semana hizo ganar al apruebo sí o sí. Yo creo que efectivamente la cosa estaba media complicada, no sé si mucho, pero media complicada para el apruebo, pero la derecha, en vez de dejar que siguiera trabajando el mundo de la centro izquierda, los amarillos, entre comillas, ¿ya? Se metieron y dijeron, no, aquí hay donde capturar algunos peces, ¿no? Y se metieron a pescar, y la gente dice, no, entonces ya, vamos, o sea, si me van a decir que vienen estos a defender la Constitución, que en todas las encuestas anteriores el 70, 75, 80% decía que no. La Constitución fenecida ya en la práctica. Sí. Oye, Exacto. Alberto, ¿puedo tomarme un minuto para preguntarte, ¿finaliza el diplomado en la Cosa Nostra? Bueno, sí, bueno, te cuento brevemente. Nosotros armamos en la Cosa Nostra hace rato, era una idea que yo venía trabajando, hace como 1 año y medio ya, de hacer una instancia más académica, porque nosotros tenemos los seminarios que son medio académicos, medio contingencia, pero yo quería hacer algo un poco más académico con una mirada de lo contingente, pero más de largo plazo. Entonces,
tenemos el taller que estoy haciendo ahora, por ejemplo, que es uno de literatura, que lleva un año ya, pero queríamos hacer algo más universitario, entre comillas. Entonces armamos una cosa que se llama La Facultad, www.lafacultad.cl. Y de momento estamos haciendo un diplomado súper grande, súper bien diseñado, que nos demoramos harto en hacerlo, en armarlo, con muy buenos profesores. Hay un premio nacional de España, hay un premio nacional de Chile, hay catedráticos de España, hay profesores titulares de la Chile, en fin, o sea, hay un elenco bien potente, con mucho trabajo previo, con mucha búsqueda y con mucha conversación con los profesores, que lo pueden revisar ahí en la página. Y este es un diplomado particular en transformaciones sociales. O sea, la idea básicamente, para decirlo en simple, es que ustedes tengan una linterna y un mapa cada vez que van a leer el diario, cada vez que se van a informar de noticias, y decir cómo interpreto yo todo lo que está cambiando en el mundo, lo que está cambiando en Chile, lo que está cambiando en Chile por de pronto, lo que está cambiando en el mundo por de pronto, ¿ya? Cambio de poderes, en fin. Todo eso quiero tener una linterna y un mapa para poder orientarme. Bueno, la idea del curso está diseñado para que uno más o menos sepa cómo se mira, ¿ya? Cómo se mira los procesos de digitalización, cómo se miran los procesos de cambio económico, de cambio político, las tendencias a las crisis, las grandes cantidades de protestas en todo el mundo. Más de 70 países han tenido protestas en los últimos 4 años, en fin, o sea, todo ese panorama. Entonces, en ese curso, y les informo para quienes quieran hacer consultas y ver, que el jueves a las 7 de la tarde vamos a hacer una reunión abierta. Ustedes se pueden inscribir, ¿sí? Tienen que pedir el link para poder entrar a la reunión. Lo piden en el correo elpoderimporta@gmail.com, y ahí ustedes se inscriben y pueden participar entonces en la reunión para poder preguntar de qué consiste el diplomado, y que es un diplomado que se puede sacar a través de nosotros como Cosa Nostra, o pueden validarlo también a través de un proceso que se hace al final, por la Universidad de Santiago a través de su área de capacitación, y pueden sacar un diplomado entonces que tenga una certificación que siempre tiene cierta validez, ¿no? En los trabajos, en fin, ese tipo de cosas. Así ya, que el poderimporta@gmail.com, entonces, para los que quieran participar de este encuentro. Sí. Okay. Partimos el lunes, así que ya estas son las últimas inscripciones, ya estamos en la que más. Ya, el mail entonces es la clave para entrar. Así es, ya, así es. Muy bien. El poder importa. El poder, claro que eso importa. queda claro conversando con Alberto Mayor. Gracias. Un abrazo, Alberto, cuídate. Ya, gracias, que estés muy bien. Igualmente. Un abrazo.